Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablando de microasambleas de múltiples plataformas presenciales y de las otras, desde hace algún tiempo participo en un encuentro que se hace generalmente mensual, organizado por mujeres, que se llama El Buen Algoritmo. Y bueno, ahí se producen intercambios de qué estamos sintiendo, qué nos está pasando. Es un espacio también para largar las emociones frente a tanta complejidad que citaba antes Cande, en ese amplio abanico que nos planteó esta mañana, ¿no? Y ahí está, entre otras, Juliana Orihuela, que es una reconocida activista ambiental en Necochea, referente del Mar Sin Petroleras, pero en un momento, en el último encuentro, empezó a hablar de su huerta con una alegría, con unas ansias. Lo decía de un modo que uno se veía ahí en la huerta, cerca de las semillas y los brotes y demás. Y a mí me pareció que estaba bueno replicar parte de ese entusiasmo que tiene Juliana con su huerta. Después hablamos de otros temas también, si es que hay tiempo. Así que este espacio se va a llamar Yo amo a mi huerta, que eso es lo que desprendió Juliana. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Sergio, hola Cande, hola a la audiencia. Qué lindo empezar con estas palabras. Y sí, como decís, El Buen Algoritmo surgió como un espacio donde pudiéramos simplemente sentir, porque la mayoría de los espacios que compartimos, quienes que sentimos que somos defensores de los lugares donde vivimos, en mi caso la playa de Necochea, necesitamos un espacio de escucha y de lo que se llaman en nuestros grupos de regeneración, donde podamos contar cómo nos duele como terrícolas, como habitantes de la tierra, como seres vivas, nos duele lo que le está pasando al lugar donde vivimos, ¿no? del que somos parte. Así que bueno, una de esas opciones regenerativas que yo encontré en mi vida es la huerta. La huerta me da mucha felicidad y funciona como una conexión hacia otro lugar, con algo que escuchaba recién a Cande y recuerdo cuando yo iba a la Universidad Pública en Buenos Aires y lo que se sentía ser universitaria y bueno, cuando me recibí y todo eso, lo lejos que me siento hoy de esas instituciones y lo conectada que estoy con una parte de mí que tal vez se anuló en el momento en el que fui estudiante, que tenía que ver con lo espiritual. Lo espiritual está relacionado en nuestros cerebros, en nuestra educación, o con las religiones, o con algo medio New Age, pero nunca le damos la importancia que hoy siento que tiene, que es finalmente lo espiritual es algo mucho más grande que estas dos cosas que mencioné, o estas dos instituciones que por las que pasamos. Tiene que ver realmente con entender que nosotras somos parte de la tierra, igual que mi árbol de almendra que hace 7 años que vive conmigo y del que estoy enamorada, con el que tengo un vínculo amoroso, igual que con el resto de los árboles, porque cuando cosechas tus olivas, tus aceitunas o haces alimento que puedes compartir con tu comunidad, también eso te ofrece una generosidad tan hermosa, tan pura, tan llena de vidas. Esto salió de mi tierra, lo cuidé, lo regué, lo sembré, cuidé su semilla, la cuidé un año entero y el año que viene volverá a la tierra y dará frutos nuevos. No sé, es una sensación hermosa. Es que la huerta es un modo de sembrar vida, ¿no? Sí, también te conecta con el periodo de la muerte, con los tiempos, con la paciencia. Las huertas no son inmediatas, no están muy lejos de lo que estamos acostumbrados como personas a pedirle a las cosas o al sistema en el que vivimos, ¿no es cierto? La huerta tiene unos tiempos
larguísimos, y si las sabes cuidar, por ejemplo, tus frutillas pueden estar para siempre en tu jardín, para siempre. Pueden estar mucho tiempo en tu jardín, porque solo tenés que cuidarlas de las heladas, por ejemplo, y en la primavera siguiente volverás a tener frutillas y además ellas querrán crecer y expandirse. Entonces, si las sabes podar, podrás regalar plantas de semilla, de frutilla a toda la persona que desee tener una en su jardín, y así eso se reproduce de una manera tan natural que bueno, es maravilloso. ¿Qué tenés en este tiempo? ¿Qué tenés sembrado? ¿Qué semillas estás guardando? Contanos un poco sobre eso. Hay plantas que se quedan para siempre, por ejemplo, las plantas de los espárragos, que también, están mis plantas de los espárragos, que en este momento están ofreciendo sus semillas, que son unas bolitas rojas preciosas, y adentro tienen 3, o generalmente semillas negras, que les encantan a los pájaros. Hay muchos frutales, naranjo, limonero, el almendro que amo. Tenemos cerezas, manzanas, estoy recorriéndola con los ojos, el ciruelo, el olivo, la rosa mosqueta, y después lo que hemos empezado a plantar ahora también son flores, sobre todo las que les gusta comer a los colibríes. Entonces, antes teníamos una huerta más prolija donde no sé, esta era la cama de las frutillas y nada más, y ahora de pronto aparecen unas salvias guaraníticas mezcladas donde no tendrían que estar, o donde no diría un huertero prolijo que tiene que estar, y se va volviendo una especie de jardín comestible donde pueden comer muchas especies. Todos los pájaros que quieran comer, tratamos de negociar para que no se coman todas las cerezas. Eso, a propósito de eso, ¿es posible pensar un huerto sin que uno sienta que las hormigas son las enemigas? ¿Puede convivir una hormiga con las ciruelas? Difícil. Si no estás pasando hambre, me parece que es solo lidiar con la frustración de que cuidaste un tomate o un morrón, como contaba Vera en nuestra conversación del otro día, y unas hormigas en una noche te lo liquidaron. Sí. Nosotras decidimos usar una estrategia de compartir. Entonces, si las orugas se van a comer todos los tomates, bueno, pongamos un par de plantas de tomate que no vamos a cuidar para comer nosotras, y que coman de ahí todas las hojas las orugas, y así. Las hormigas en este momento están atravesando una situación muy conflictiva porque sus espacios sus hábitats están llenos de agua, no para de llover, entonces está todo muy mojado y hay hormigas en todas partes. Pues cada vez que comenté esto en las redes o algo, siempre recibí respuestas del montón de personas que tienen invasiones de hormigas, pero bueno, no deben saber a dónde irse, deben tener inundados sus hábitats en este momento. Entonces, bueno, es difícil la convivencia, pero al final también es gratificante cuando todas las mañanas ves que los pájaros vienen y comen, y las semillas de los alcauciles les encantan a las loras, por ejemplo. Y eso, sí. Otra especie que suele ser considerada enemiga, los loros y las cotorras. Las gaviotas están enfermando a las ballenas. ¿Qué hacemos? ¿Matamos a las gaviotas? Bajo ningún concepto. Entendemos por qué hay tantas gaviotas, nos ocupamos de los basurales a cielo abierto donde las gaviotas comen, y vemos cómo hacemos no lo sé, no propondría definitivamente eso. Ahí es toda una conversación y todo un tema. Ustedes, ahí cerca ustedes lo tienen con los carpinchos y la gente que vive en el delta, y esa situación violenta siempre con los animales, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad desde la no necesidad, la de ser generosa con las otras especies también, ¿no? Estamos hablando con Juliana Orihuela, alguien que ama su huerta y nos está compartiendo sus amores y sus estrategias. Hola Juli, ¿cómo estás? Te saluda Cande. Te escuchaba y pensaba en muchas cosas. Primero, en esto que traes respecto al convivir con lo que nos resulta desafiante, que de alguna manera viene a cuestionar nuestra forma tradicional de lidiar con lo que nos molesta, que es matándolo. Y me parece como muy valioso, interesante esta beta que traes vos, que tiene que ver con este ser, reconocer su existencia, ¿no? Forma parte de la naturaleza, como también lo formo yo, y darle entonces un alimento, ¿no?
para que se pueda nutrir de ese alimento y entonces no vaya a comer el que vos querés resguardar. O un poco esta mirada de entender, ¿no? Que también tiene el mismo derecho de alimentación como lo tengo yo. Y bueno, ver qué puedo ofrecer para honrar esa necesidad y no caer ante esta práctica tan antigua que hemos recurrido los seres humanos, que tiene que ver con eliminar aquello que no me gusta. Así que, digamos, desde ese punto de vista me parece que es un montón lo que estás ahí como logrando y también hay una concepción como muy poderosa que nos estás trayendo y que cuesta mucho implementar, pero que bien nos hace. Y también lo otro que pensaba es que nos traes este vínculo con la alimentación, ¿no? Que es algo que nosotros hemos cedido a las industrias, nosotros hemos perdido por completo esa vinculación tan hermosa con lo que nos nutre, al punto de que comemos cosas que ni siquiera sabemos dónde fueron producidas, qué le pusieron, ¿no? Y tampoco nos interesa porque no le prestamos la debida atención que debiera tener, sabiendo que todo eso que nos metemos en la boca tiene un efecto en nosotros, no cae en una bolsa, en un vacío y no nos pasa nada, ¿no? A veces por esto que vos traés, ¿no? Esta cuestión de la inmediatez, que de repente si yo consumo alguno de los elementos venenosos de la industria, inmediatamente no me pasa nada, ¿no? Pero en 5 o 10 años va a aparecer un cáncer, va a aparecer una enfermedad en mis órganos, y yo no voy a entender por qué. Yo voy a decir, pero ¿por qué, no? Claro, es que uno no le entiende porque ha perdido esa bonita conexión con los alimentos. Y también con esto que traías vos, ¿no? De la materia, en esta época que nos desafía tanto por los desarrollos de la digitalización del mundo, que todo el tiempo nos conecta con otras características, ¿no? Que son etéreas, que tienen que ver mucho con la velocidad, con la rapidez, con lo inmediato. Le exigimos lo mismo a todo lo que tiene que ver con la materia y los procesos materiales, y nos lo exigimos a nosotros mismos también, siendo que la materia, la tierra, tiene otras características, ¿no? Que es la lentitud, los procesos, esto que vos traías. Y a veces en esta vida contemporánea estamos de repente acostumbrándonos tanto a estar en la energía de lo digital, que es la de la velocidad, que no nos bancamos de repente los procesos y la lentitud. Así que cuánta sabiduría hay en este vínculo que estás teniendo con las plantitas. Gracias, Cande. Primero, igual, como a tirar un disclaimer, que es que yo en mi vida profesional me dedico a hacer libros digitales para ser leídos en dispositivos, como para compensar y que no pienses que soy 100% una hippie. Diría que soy 80% una hippie, pero todavía necesito poder comer otra cosa para no matar al bichito que se va a comer mi tomate. Así que no tengo ningún problema con la tecnología. Sí, estoy espantada por la idolatría hacia las inteligencias artificiales sin tomar en cuenta el daño y el consumo de agua y energía que hacen. Me encanta lo que contaba Irene antes y ese tipo de proyectos. Pienso que si la publicidad, en vez de enseñarnos a ver cómo nos vemos y cómo nos vestimos, hay un meme dando vueltas ahora que todas las crianzas pueden reconocer las marcas, pero ninguna hoja, ninguna planta, ningún árbol. Creo que estaría buenísimo que desde los medios de comunicación como Sábado Verde, obvio, siguiéramos enfatizando en ese tipo de sabiduría, en ese tipo de aprendizaje y en poner el valor en un alimento sano. Si haces un mapeo de las zonas con más cáncer y las zonas más fumigadas de nuestro país, probablemente veas que afecta a los mismos territorios como bien mencionabas. Hoy mismo, ayer hubo una manifestación muy grande en Buenos Aires, no muy grande, una manifestación en Buenos Aires que quería llamar la atención sobre la habilitación de la exportación de ganado vacuno en pie. Eso quiere decir que mandamos animalitos vivos en un barco. No sé si vieron Flow, pero si vieron Flow pueden imaginarse lo que pueden sentir esos animales que despachamos. O sea, no solo la crueldad del matadero, sino además
sumamos una nueva más capa de maltrato hacia los animales. Así que esto que planteabas sobre qué hay en nuestros platos es estructural y está totalmente linkeado con las industrias farmacéuticas y todo lo que tenga que ver con el sistema capitalista en el que vivimos finalmente. Ahora, la vuelta de tuerca interesante para tener en cuenta acá y donde podemos encontrarnos todas en lo que estoy diciendo tiene que ver con, y voy a ser muy horrible y no quiero que esto suene amarillista, lo que nos está sucediendo en Bahía Blanca nos va a suceder cada vez más frecuentemente, simple y lisa y llanamente, porque la temperatura del mundo está subiendo, creamos o no en el cambio climático, en el calentamiento global y toda esta Agenda 2030 y todo lo que se quiere imponer desde la desinformación. Es real, lo dicen los termómetros, lo dicen las personas los profesionales que se ocupan de medir esto. Estamos yendo en un camino sin freno hacia desastres climáticos que van a romper nuestras infraestructuras. Y lo único que va a importar en ese momento es que seamos capaces de abrigarnos y alimentarnos. Por eso, para mí es tan importante fomentar el amor a tu huerta, porque finalmente cuando todo baje, cuando limpiemos el barro y cuando tengamos que empezar de nuevo, si estamos mejor alimentadas, probablemente sean menos. Por supuesto, podemos tener, de acá te llevo a si tenemos que tener una conversación sobre la energía nuclear para poder mantener los hospitales que necesitan determinado tipo de tratamiento para determinadas enfermedades funcionando frente a emergencias climáticas. ¿Sí? No estoy menospreciando ni olvidando ninguna de las aristas de este complicado sistema de vivir 8.000 millones de personas en un mismo lugar, ¿no? Pero bueno, pienso fervientemente, siento, que me gusta decir más que pienso ahora, fervientemente que tener una huerta, cuidar tus semillas, elegir esa mejor fruta, el tomate más lindo que hay en tu huerta, el tomate más gordito, más carnoso, más generoso, ese no te lo comes. A ese le agradeces y guardas sus semillas y es el tomate que va a generar tu huerta del año que viene. Eso es muy hermoso. Interesante, porque antes hablábamos con Candy, acá Fernando en la mesa, de romper las estructuras, de cómo vamos rompiendo las estructuras porque es necesario ir hacia un paradigma diferente, ¿no? Y vos hablás de romper las infraestructuras que se están rompiendo, y no solo en Bahía Blanca, antes los incendios y ahora mismo en la provincia de Buenos Aires, acá en 9 de julio, están inundados, y en tantos otros lugares ocurren cosas que ya la ingeniería humana, por decirlo de algún modo, no va a poder frenar, ¿no? Vamos a tener que convivir con la rotura de esas infraestructuras. Claro, lo que nos toca es lo que no sé si su profesión es filósofo, el profesor Jean Bendel llamó en un texto que escribió hace varios años ya, adaptación profunda. Nosotras tenemos que entender que lo que se viene, yo no quiero ser alarmista porque, como dice nuestra querida amiga Flavia Brofoni, ahora se encienden todos los sesgos de negación de toda la audiencia y dejaron de escucharnos. Y pasamos de las flores rosas del almendro a qué dice esta mujer, pero básicamente este es el momento en el que tenemos que empezar a considerar que tenemos que tener un plan alternativo, que no hay infraestructura que pueda sostener la cantidad de agua que cayó en Bahía Blanca en muy poco tiempo, y a nosotras mismas, yo vivo en un lugar hermoso y privilegiado, lleno de árboles, donde cada vez que hay tormenta nos quedamos sin luz, y la luz es el único servicio que tengo, y no vivo en un barrio humilde y no me falta nada. Entonces lo que quiero decir es que esto no tiene que ver ni con tu clase social, ni con tu raza, ni con nada. Esto el desastre climático se lleva puesto todo. Entonces, lo más importante que podemos hacer ahora en este proceso de adaptación profunda es lo que, como empezaste esta conversación, esas microasambleas donde tu vecino, vecina, el piso de arriba, el piso de abajo, el que toma el colectivo con vos siempre a la misma hora, si es que no lo perdés, esa persona sepa tu nombre, sepa quién sos, sepa cómo lo podés ayudar
o en qué te puede ayudar esa persona a vos. Esos vínculos, yo en el lugar donde vivo, son muy fáciles de producir porque sí, porque tengo esa suerte. Tal vez en la ciudad es más difícil, pero es toda una cuestión de voluntad y de prestar atención a lo importante que es conocer a las personas que tenemos cerca, porque esas son las personas que te van a ayudar cuando haga falta. Ojalá no hiciera falta, ¿no? Todo eso allí donde se pueda, pero ¿qué sentís en el cuerpo cuando se ataca a pueblos oprimidos? Abrimos el programa con un pequeño fragmento de Moira Millán, que hoy está viviendo oculta de casa en casa porque está siendo acusada falsamente por la justicia y el poder establecido en la provincia donde vive, en su propio territorio. Esta escritora y activista ambiental también, líder mapuche. ¿Qué sentís con eso? Porque hay otros pueblos oprimidos. Cito esto porque hablamos con ella hoy. Siento que siento mucha angustia, por supuesto, y por otro lado, recién en estos últimos meses y a raíz de lecturas y contactos con otras personas, empiezo a sentir también mi responsabilidad, ¿no? Finalmente hay algo que yo puedo hacer, que es hablar de todos los temas que están relacionados con el racismo, que tenemos inherentes a nosotras mismas. Escuchaba hace un ratito la publicidad y hermosa de las voces de la radio, de dónde vienen sus padres, tantas cosas que la educación anuló de esos pueblos originarios, quitándoles su lengua, intentando, como dijiste, Cande, lo que nos estorba lo matamos y no nos importa si son personas. Es tremendo, realmente a veces estas risas me salen por no llorar, será un Tourette loco. Pero lo que siento es una angustia profunda de nuestra incapacidad de conectarnos con la vida en todas las maneras. Las personas que viven, los pueblos mapuche significa personas de la tierra. Sí. Entonces esas personas tienen su vínculo espiritual súper abierto, no como nosotras. Toda su vida está guiada por lo espiritual, y ellas tienen una conexión con el río que pasa cerca del lugar donde viven y con la montaña que las protege, que nosotras, las personas de la ciudad, lastimosamente no tenemos, que podemos conectar con otra cosa. Yo vivía enamorada y sigo todavía fascinada con cosas como el Palacio Barolo. No quiero, o sea, yo puedo, vivía enamorada de la belleza que la humanidad, o lo que yo consideraba humano y humana, podía producir, ¿no? Pero esto tiene que ver con la injusticia desde un lugar estructural de nuestra vida. Esto es algo que no nos planteamos en nuestro cotidiano. El año pasado tuve que viajar a Noruega para llevar adelante una estrategia para intentar que no pongan las petroleras acá en la playa, y fallida, por supuesto, como todo, pero intentada al fin. Y en el medio de una plaza pública muy grande había un campamento de personas blancas, privilegiadas, durmiendo en el medio de la nieve, haciendo un campamento para que su gobierno deje de enviar dinero o esté asociado con empresas que bancaran el ataque o el vínculo con Israel. En principio no querían que su país financiara más nada que sucediera en Israel, lo que fuera. Y esas personas, en vez de hablar de los niños de Palestina como pedazos de cuerpitos ensangrentados, mostraban a esos niños sonrientes en su vida, felices, vivos, disfrutando de la vida igual que nuestras crianzas. Y los ponían a la misma altura. Y en vez de protestar, hacían algo hermoso, que era cocinar, coser, tejer. Y esa era su manera de contarle a la sociedad lo que estaba sucediendo en un país muy lejano, con una ideología muy distinta, con una idea y una percepción del mundo completamente distinta a la que esas personas tenían. Sin embargo, conectaban con la humanidad, con estar vivas, con esos pueblos oprimidos que no tienen opción de defenderse. Estás escuchando a Juliana Orihuela, que es reconocida activista ambiental en Necochea, es la referente del mar sin petroleras. Sí, un poco lo que pensaba, Juli, mientras te escuchaba, es esto de que el camino
va por el lado de la integración, ¿no? Nos han enseñado tanto a excluir, ¿no? A ir eligiendo un bando o el otro, y se trata de esto, ¿no? De ir incorporando los dos mundos, ¿no? Como lo digital y lo material. No es habitar uno, sino es esto de ir viendo cómo conciliar los dos desde un lugar auténtico, ¿no? Que tiene que ver con esto de sentirse parte de la especie humana, volver a conectar con eso, que no somos nacionalidades, no somos clases sociales, somos todos partes de lo mismo, una especie humana viviendo en el mismo lugar que es el planeta Tierra, ¿no? Cande, somos animales. Uh-huh. Es empezar por ahí. Uh-huh. Todas somos animales en esta conversación, todo bien. Nunca más usar la palabra animal como con un algo peyorativo, no puede ser. Sí. Los animales son hermosos, sí, pueden ser salvajes, venenosos, tanta variedad. En la diversidad está el gusto, y en la diversidad está la vida, y en la diversidad está la gracia. Si yo te doy todos los días de comer palta, aunque sea la fruta más deliciosa del mundo, igual vas a terminar detestando la palta. Más rico sí podemos probar todo lo posible, no estoy pro globalización ni transporte de alimentos en containers a través del mar ni nada por el estilo, pero quería decirte esto: todas somos animales y eso después somos humanas. Uh-huh. Es una especie más, pero somos animales. Sí, es volver a conciliarnos, ¿no? Con ese lado que tiene que ver con los instintos de supervivencia. Y conectarlos también con esta otra parte que existe en nosotros, que es lo divino, ¿no? Que, digamos, tiene que ver con esto que traías al principio de reconectar lo espiritual, estos dos extremos, ¿no? Lo instintivo y lo espiritual, lo divino, que yace en nosotros. Así que bueno, una inmensa tarea, pero que vale la pena. Muy agradecido, Juliana, por este rato con nosotros. Agradecida yo, emocionada, y bueno, y nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte. Juliana Orihuela, casi desde las orillas del mar, ahí en Necochea, hablándonos de su huerta. Y también de algún modo creo que desmitificando esto de que en Necochea solo hay viento que te lleva sin parar. Ella ahí tiene una huerta, no le preguntamos si con demasiada defensa o cómo lo hace. Pero bueno, en cualquier lugar uno puede tener la huerta. Nos habló con amor y nos habló del huerto, ¿no? Más allá de su huerta donde cultiva estas ciruelas y manzanas. El huerto del que somos parte todos nosotros, todos y todas. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.